Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos al sábado. Ya estamos en Telefuturo, ya estamos en Polémica en el Bar con todos los compañeros iniciando una jornada. Vamos a ir saludando rápidamente a todos los compañeros porque algo me llamó poderosamente la atención ayer viernes y quiero compartir con ustedes, pero bueno, primero vamos a ir saludando a los compañeros que ya están preparadísimos también para iniciar esta nueva jornada de fin de semana aquí en Telefuturo. Un fuerte aplauso, por favor, para ir recibiendo al señor Carlos Báez con nosotros. ¿Cómo te va, Carlos? De Hola, vuelta. De vuelta. Carlos. Ole. Carlos. Parece el Chao Chao. Así es, claro. Sí. Parece a Fito cantando. Le dimos la bienvenida a Carlos Báez el jueves, ¿sí? Después de su viaje, bueno, está con nosotros, está con la servilleta, es muy peligroso. Carlos Báez cuando está con la servilleta es muy peligroso. Después tengo algo que contarles. Acá tengo también. el nombre del director técnico de la selección paraguaya de fútbol. Para Álvaro y para Arturo. Sí. Mira, Pero en realidad, Después le voy a cerrar. Fui injusto con alguien yo el jueves. Así, ¿verdad? Bueno, espera. Che, usted, ¿sabes qué? Nunca me subestimen. ¿Me va a dejar hablar? Nunca. Primera vez que habla a tu favor no me está dejando hablar. Bueno, pues espera, todavía no está nada confirmado. Ya le diste la Fui bienvenida. injusto. No, todavía, espera, Bueno, no, ya, espera, sí, por entonces favor. no digo. Espera un rato porque tenemos que saludar al pionero, a Rubén Rodríguez con nosotros. ¿Cómo le va, Rubén? Oye, qué placer, bienvenido. gracias Rubéncito. Y cuando le saludo a Rubén, me viene a la mente el Garito, así que le tenemos que mandar un saludo muy grande a todos los amigos del Garito que estuvimos Así compartiendo con Garito, ellos. hicimos un adelanto del Día de la Amistad, que es el lunes, lunes, creado acá en Paraguay. Hicimos un adelanto con fogata incluida. Mirá, qué bueno. Sí, otro nivel. Para Hasta las 3 de los la chicos, mañana para los tuvimos. más jóvenes, para nuestro hijo Garito, es un instituto de formación, Una biblioteca. una especie de biblioteca. O sea, es un instituto superior. Entrás Para que normal se y salís entienda. virtual. Una cosa así. Estos serían los EXA que se apoyaron en todos los vicios y dejaron todo lo bueno. Sería eso, Exactamente, más o sí, menos. Más o menos, Es claro. una asociación El de... Por ejemplo, si el vicio daña... Ahí estamos nosotros. Por favor. No, si el vicio daña el estudio, deja el estudio. Claro, No. claro. Bueno, vamos a presentar, por favor, a Enrique Dávalos, está preparadísimo, sí, justamente la información tiene que ver con él. Pero adelante, por favor, Enrique Dávalos. ¿Cómo te va? Buenas noches, Enrique. ¿Cómo te va? ¡Qué bárbaro! Enriquito. Ese no es el saco de Santiago. Santiago. Santiago González. No, este es mío. Seguro, Sí, tiene algo raro. seguro tenemos uno, tiene uno igual, seguro. No sé, pues se van a comprar ropa. Pero tenemos juntos. medidas. se visten. De suerte que puso fecha de No, pues nos ponemos de acuerdo. Se para visten venir. juntos. Claro. Che, por suerte puso fecha porque si no, No, se la si no, adelantaba a te juro. Santiago. Así se empieza al utilizar estos Ah, la colores. misma ropa. Pero Rubén, vos Bueno, no pero podés decir sabe- nada de estos colores. Bueno, pues, ¿sabes qué? No, Enrique? para nada. Enrique, tú... Pero vos sos periodista, yo soy animador. Ah. Yo pensé que iba a decir. ¿Sabes qué? Tomás te dijo. Tomás, Pero Tomás, grande Tomás. periodista. Así Humberto se Rubín empieza. fue Así se animador. empieza, amigo. Así se empieza. Sí. ¿Cuál pico es el problema? Y terminé después con un chaleco y una remera, una polera. ¿Qué le dijo la chacariteña, Sábado. Es Sí, periodista. es lo que le digo la vez pico. pasada, el sábado pasado, doña del Lobo. Bueno, también saludamos por agradezco, favor, ahí está Rubén. Yayita, muy linda, Yayita, como siempre, buenas noches, Yayita. Miren lo que es Yayita, Liverpool. Miren lo que es. Diga lo que es Liverpool. Liverpool. Está lamiendo un Liverpool, asadito, ¿qué haces? Liverpool, quédate ahí. Miren por favor lo que es Yayita. Adelante, Yayita. Está más flaca, ¿eh? Está más flaquita. Claro. Ahí está Don Carlos. Ahí está. Un Scania Babi. ¿Qué? Tengo que ir acostumbrándome a desfilar. ¿Qué pasó? Tengo que ir acostumbrándome. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo que acostumbrar. Bravo, Está Liverpool. mucho más delgada. Mirá la Liverpool. Bajó unos centímetros. Desfila Liverpool. Está lamiendo un asadito. ¿Qué es lo que hace Está, Liverpool? está con un asadito. Pero no se lame el Bueno, asadito. un chupetín salado, me dijo dijo Yayi. El eclipse que tuvimos el día de ayer. Sí. Iba por la costanera paseándome y lo veo a Enrique Dávalos ¿Y Santiago?
y Santiago No, González. no. No, espera. Yo a la hora del eclipse estoy al aire en el noticiero. No vayas a mentir porque estuviste, Estuvimos en la transmitiendo costanera en de vivo. Asunción, estaba disfrutando a el las eclipse. 5 Ojalá. empezó a las 5 de la tarde y su mayor momento fue a las 11 de la noche. Exactamente. Ojalá, pero estuvimos Cuando se transmitiendo en volvió vivo. totalmente rojo. Nosotros, Noticias Paraguay. Y así qué que- fenómeno, ¿verdad? Qué fenómeno y qué lindo porque bueno, la gente también aprovecha un poquito para salir y bueno, tenemos este tipo de no tenemos todos No se los vio días nada, este tipo de pues, fenómenos, se por vio eso muy te digo. poco acá. Y bueno, pero de igual Se vio manera. muy poco. La Ahí luna está, mirá. roja, loco, vamos a disfrutar Eso por lo se veía menos por la esto. tele, vimos esto, no se Miren vio lo que nada. es esto. No se vio nada acá. Sí. Este es un trabajo de producción espectacular, ¿eh? Qué hermoso. Esto es en vivo, esto filmó Enrique de la Costanera. ¿Quién es el que sabe acá? Carlos, Ojalá, pero no. vos que sabés Estaba todo, papá, trabajando. ¿por qué ocurre Que no se esto? pierde nada. Espera un ratito. Siempre Ah, mirá qué buena imagen esta, qué buena Mirá imagen. lo que es Muy esto. bueno, muy bueno. Sí, esto saqué justamente, paré un ratito y... En la Costanera. Tengo ¿Sabe que dónde? sacar esta fotografía, No, dije. ¿sabes El dónde semáforo. esto es? Ahí cerca de Capitán Miranda, al doblar antes del Tirol. Ahí. Ah, sí. ¿Y esto? Este es el castillo reservado, ese de San Lorenzo. pionero. Bueno, pero hay que aprovechar, o sea, cuando tenemos esto, por lo menos, qué sé yo, no se puede ver mucho, dice, o no se puede disfrutar, pero como corresponde, pero bueno, lo mismo es un acontecimiento y tenemos que hablar de eso, ¿verdad? Es Ya un está. acontecimiento. Bueno, pues tampoco para estar, ya está. Y bueno, ¿sabes qué? Enrique no quiere hablar del eclipse, entonces vamos a pasar a Bueno, otro tengo que decir tema. una cosa, en coincidencia con que un fenómeno que no se da, que se da cada cuántos años, no sé, cada 1000 años se da un fenómeno parecido a este. Y en coincidencia con eso, fíjense lo que ocurrió, la luna se puso roja y Álvaro le pegó en una de sus apuestas. Casi hubo un fin del mundo porque Álvaro, ayer yo empecé a leer los medios, Osorio suena para Paraguay, dije, no vas. Le falló con todo su pronóstico político, futbolístico del Mundial. De repente dijo Osorio, la luna se puso roja, los planetas se alinearon. Te voy a decir una cosa. Este y está en contra tuya, no, ¿no? le voy a corregir. Una cosa es pronosticar. Sí. Otra cosa es tener la información. ¿Ok? Son cosas muy diferentes y te lo puede decir Carlos Bay y te lo puede decir Rubén Rodríguez. Son cosas diferentes. O sea, cuando pronosticas un partido y cuando estás Le fallás anunciando, y llamarle X. Pero cuando tenés la información, y eso va para ustedes y va también para Arturo Máximo Rubín. Sí, y va para Arturo Máximo Rubín, Háblale, Arturo. que ayer, o mejor dicho el jueves, cuando terminábamos el programa, Sí. él quedó tipo en posición adelantada diciéndome de dónde saqué esa información. No, O pero sea, después te valoró. Después te valoró. después me valoró. Es más, me llamó por teléfono el día de ayer Arturo Rubín a las 7 de la tarde y me dijo lo siguiente: ¿de dónde sacaste la información? ¿Y por qué yo te tengo que dar mi fuente? Así le contestaste. Y le contesté de esa manera. En ese tonito. Te dijo otro arquitecto. Sí, así de esa manera. Así le dijiste. O sea, que me puse y me dijo, o sea, que ¿por qué yo te tengo que dar? ¿Por qué te ¿Y por qué te tengo que dar yo la Mi producción información? externa, le decía. Y producción externa. Producción externa. Así. Así Te de lo vayas simple. así, vos te vas a quedar. Tranca. O sea que a partir de ahora voy a hablar así. Mira que Osorio es muy buen técnico, los mexicanos también le valoraban mucho, sobre todo porque tenía un grupo muy difícil, un grupo que antes del Mundial, No, pero, una ¿usted está hablando de festichola. ¿Osorio va a ser el técnico de la selección? Bueno, es el Y según candidato Álvaro, uno sí. al menos. Es el candidato uno. Esto todavía obviamente ¿De no qué está nacionalidad es confirmado. Osorio? Él es colombiano. Colombiano. Muy bien. Él es colombiano, pero estaba... Me quisiste cagar, ¿verdad? No. Te conozco. Porque yo no sabía, yo no me acordaba. Te conozco. No. Dirigió México. No, Le tocó Desde la punta y la planta de los pies. Algo por el El estilo. me- el- No. ¿Sabes por qué? Porque yo no me acordaba. Entonces, el lo- México Es que le ganó a colombiano, fue Alemania, entrenador de papá. México, sí, Claro, fue le ganó a entrenador de Alemania. México. Imaginemos cosas chingonas. Y vos decís que Osorio viene y en el próximo mundial nosotros le jugamos contra Alemania y le ganamos. Además, te voy a Vamos. decir una cosa, Sí. Yo vi
el partido de Alemania-México en el estadio. Yo le vi dirigiendo a Osorio y puedo decir que es un muy buen técnico. Ay, Dios mío, ¿qué tiene que ver? Si ve por televisión o ve en vivo y en Eso está queriendo directo. decir que vos estuviste en Rusia. No, Demasiado quiere decir. Ustedes Ay, vieron el partido. ¿Dónde lo que en San Pero ¿cómo yo sé, Petersburgo? cómo yo sé que estuviste en la cancha? ¿ustedes le vieron dirigiendo a Osorio? Sí, muchísimo. varias veces. Pero en vivo, en la cancha. No, Ah, bueno, claro. yo sí le vi, le puedo Pero, decir que pero se le veía más en la es tele que en la cancha. es un muy buen técnico. ¿eh? Sí, claro que En el lugar donde vos estabas no se veía nada en el estadio. No, ¿cómo no sé? Se, No, veía, mentira. se veía una manchita ahí trajeada que Y daba con, no, órdenes y con todo el championes. tiempo. Él no usa... ¿Calzoncillo? No, zapatos. Se pone... Yo- Yo sé que cada vez hay más, hoy arrancamos muy más dispersos, hombres parece, ¿verdad? que no usan Un desastre. calzoncillo. ¿Eh? Yo no sé, yo no podría vivir sin calzoncillo. Imposible. O sea, al menos por mi condición. Por tu O problema. sea, no, espera, me cuesta. Vamos a me cuesta. empezar con las promociones. No, me Sí. cuesta, me Espera, cuesta. sí. Me cuesta, ese Oye, mío. oye. Y va, Ahí rodilla está. derecha. ¡Agosto! Este no es sale o sale. Sí, sí, claro. ¡Agosto! Y ahí No, sí, acabas de promocionar Sí, el basta, atractivo basta. principal. Pero, Basta. pero cuesta en realidad. Y yo por eso uso suspensorio. Ay, no. O sea, no, tiende a escaparse, a buscar un camino. O sea, el pájaro quiere volar, ¿verdad? Sí, pájaro que tiene alas, vuela. Yo digo, se hace un programa de televisión. No, no, se pero- busca a la gente para que venga. Pero en el bar pues venimos para eso. Y si acá se puede hablar de todo. Claro, de todo un poco. se puede ¿Sabe hablar que a todo esto, de todo un poco? Porque también algo que sucedió en la Sí, un poco semana. un todo. No sé si el jueves habíamos hablado, pero quedó lo de Paraguayo-Cuba, por ejemplo, que hasta, tengo entendido acá hasta hoy se está comentando lo que había hecho, bueno, había pateado Sí. en la La puerta, oficina. había roto la puerta de la oficina. De su ¿verdad? oficina. Sí, yo tengo una idea. Él tiene que trabajar en lo que capturaron al narcotraficante este brasilero. Ustedes vieron que ellos no pudieron echar la puerta. Sí. Y él en dos Claro. patadas echó la puerta. Pizca. Sí, así de una Él entró. tendría Claro, que una encabezar. cosa es la puerta del narcotraficante y otra cosa es la puerta del Senado. Más segura la del Senado. Ese es Sí, claro. una lámina. Sí. Me llamó la atención además que se fue, probó. Ah, está cerrado. ¿Y qué hace ahí? ¿Y cómo abrimos? No, está cerrado. ¡Pum! Sin dudar, como que tenía en la mente lo primero hacer meter patada a la puerta. Ahí está, Ahí ¿verdad? vemos, porque ayer también me lo encontré porque estuvo en el programa Óscar Acosta en Monumental y justo, bueno, me lo crucé y le pregunté justamente, bueno, lo que había ocurrido y me dijo, bueno, me cambiaron, lo que pasa es que le cambiaron la cerradura, ¿entendés? Yo O sea, cuando me enteré, hasta que, ese punto, cuando me Dios enteré mío. que iba a estar en la radio, le dije a los muchachos, abran todas las puertas. No Esa estamos en puerta de condiciones, vidrio, no estamos en ahí, condiciones de cuidado. perder una puerta El nosotros. problema es que es como bipolar, ¿verdad? Porque tiene todo arranque así de furia, de locuras. Compulsivo. Sí, de repente. Preguntó por qué, Impulsivo. qué significa putativo. Preguntó. Putativo. Sí. Y no le La respondieron. opción de ser puto. No. Ah, Porque y iba putativo. a decir, en el programa Óscar Acosta estuvo él hablando de un proyecto de ley súper interesante que lo que promueve es derogar aquel proyecto de ley de pérdida de investidura con las modificaciones hechas y reglamentar un artículo de la Constitución que nunca se había reglamentado antes, ¿verdad? Algo muy interesante. Pero un día anterior a la noticia por estar metiendo patada a las puertas en el Congreso. O sea, como va de un extremo a otro todo el tiempo, me parece, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que entender, o sea, y también mucha gente se ofendió de la manera, o sea, de cómo actuó Paraguayo Cubas, por qué en todo caso, a lo que le corresponde, o sea, estamos hablando de algo que le Claro. corresponde. O sea, él mismo decía, pero todos conocemos Pero o sea, el temperamento si de vos Paraguayo venías, Cuba. Álvaro, si vos venías acá, bueno, pues es diferente, pues. Este es un lugar público. Era su oficina. Y él tenía la llave de su oficina. Tenía patada, le cambiaron. Él le cambió la cerradura. Mucha Entonces- gente dice que al ser su oficina, pero él mismo dijo que ya otro era dueño de su oficina. Entonces atropelló una oficina ajena. La oficina estaba todo rota, se está reparando después del incendio todavía. Esa Y parte. también me parece que, y con el perdón de la palabra digo, habían, bueno, de hecho que muchos periodistas, pero tengo entendido que a dos les había dicho lameculos, algo por el estilo. También en ese lugar, bueno, porque obviamente en ese lugar, en ese mismo momento, estaban muchos colegas, muchos periodistas cubriendo justamente ese momento. También, otra de las cosas que se habló mucho en la semana, el tema de la renuncia cambiando, bueno, de Paraguayo Cuba, vamos a lo de Ibáñez, por ejemplo. Sí. Se habló mucho de la renuncia, de la supuesta renuncia de Ibáñez a la diputación. ¿Por qué tu cara? ¿Y por qué no sé si se va a renunciar?
hasta se animaría a pedir permiso a lo mejor. No, lo que yo escuché, y no sé qué información tienen ustedes, de que supuestamente iba a renunciar y de premio, porque viste que acá a los badulaques en este país normalmente se los premia. Claro. Entonces, Cierto. en el caso de Ibáñez, no estoy diciendo de Ibáñez específicamente, pero si lo quieren interpretar de esa manera no hay ningún problema. A él, supuestamente, él iba a renunciar al cargo y lo iban a premiar enviándolo, Una creo embajada que a Bruselas, Bélgica. a Bruselas. Donde ya estuvo. No me extraña. ¿Verdad? Donde No ya me estuvo extraña. Vos alguna escuchaste vez. lo mismo, ¿verdad? Sí, hace rato se estaba mencionando de la posibilidad que él sea embajador, pero vamos a suponer que él tome esa decisión. Sí. ¿Cómo quedan los demás? Pues tampoco no son muchos que están en esa situación. 2, 3 diputados creo que del actual Congreso, de la actual Cámara, Que tienen casos. que tienen situaciones y que reconocieron haber cometido Claro, algún tipo está de... Carlos Núñez Salinas, por ejemplo. Sí, y creo Solo que hay que- alguien más. Claro, el tema con Núñez Salinas es que él, o sea, lo que él- Rivas, perdón. Rivas tiene un caso El otro igualito también. luego a Ibáñez. Lo grave de Rivas e Ibáñez es que ellos utilizaron el poder de ser diputados para delinquir, para robar. Y ahora se le dio el mismo poder otra vez, porque son otra vez diputados. El caso de Núñez Salinas, él contrabandeó, es un contrabandista confeso, porque él confesó el delito para arreglar también con la fiscalía y continúa siendo diputado, pero en el ámbito privado, digamos, fue su delito, ¿verdad? En el caso de Ibáñez, es un poder que le dio la Cámara y que nos animan a sacarle porque tienen miedo de entrar ya trancando. Claro, pero si él, por ejemplo, pide permiso, puede ser embajador igual, porque para eso se puede pedir permiso. Y Para ser tal vez ministro de sí, embajador. pero me parece que no Pero para corresponde, tener- tienen pero que para- expulsarlo de la Cámara. Pero para ser embajador, no, pero como él dice, Nicanor no puede ser senador. Y acá alguna vez alguien dijo, Nicanor, Omarito, ofrecele algo a Nicanor y que no sea. Claro. Lo que pasó con Alguien Núñez, dijo en esta con Víctor mesa. Claro, Núñez, el ministro, compensando, o sea, compensando. Bueno, es el así, el lo de ministro Nicanor es Núñez, así el ministro también. Núñez, ¿te acordás? Que le iban a hacer un juicio político en la corte porque tenía vinculación en el caso Neneco, un fallo a favor de Neneco que permitió que él siga libre, después terminó matándole a Pablo Medina. Y cuando se lo iba a sacar, él renuncia y se va a Yacyretá, premiado. Bueno, pero lo que digo en el caso de Ibáñez, si él renuncia, él queda sin fuero, Claro. ¿verdad? Pero tiene más. Ya. Pero está bien. Bueno, está. Y si no renuncia, igual puede ser designado embajador. Pero para ser designado embajador tiene que tener lo que es el Senado, ¿sí o no? Ah, claro, Sí. es que tienes por acuerdo. Y ahí yo te Sí, puedo asegurar, pero- te firmo que pero- los de Honor Colorado no le van a dar lo que hay a Ibáñez. Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa, Carlos? Vamos al mismo caso, vos tocaste recién, Sí. el tema de Nicanor. O sea, lo de Nicanor se compensó o se va a compensar de esa manera, Sí. ¿ok? Y lo de Ibáñez, no quiero utilizar el mismo calificativo, pero podría ser como para mantener la armonía dentro de la paz. Cámara. Claro, exactamente, la paz. Sí. Por eso se puede llegar de alguna manera a un acuerdo también en Cámara de Senadores. No se- No no sé, Yo quiero no que se renuncie puede, porque van a obviamente. haber dos Galavernas ahora. Sí, pero Sí, ¿Por ¿verdad? qué? Y claro, pues, él es el suplente. Yo creo que Nano Galaverna tiene asegurado porque Ariel Oviedo va a ser ministro. Ah. Y Ariel Oviedo ¿De es el... qué? ¿no sabía vos? Ah, no, cierto que tiraste la vez pasada, sí me acuerdo, perdón. Ministro, ¿de qué va a ¿Dónde ser? está? Perdón, Ponemos el perdón, archivo. perdón. Eso vamos dijiste el jueves. ahí. Dijiste el Perdón, jueves. ¿sabes qué? No, Tenemos- antes ya. Avísame, por favor, si tenemos ese material. Si tenemos, vamos a tirar hoy porque sí, porque la audiencia se renueva, Carlos. Por favor, compañeros. la audiencia rota. Bueno, vamos, por favor. Manuel Bernardes. tenemos que Dice. seguir con el tema de Curuguatí. No, sí, pero tenemos que hablar de eso. te quiero decir, Sí. porque dice, Nano Galaverna es el primer suplente porque él fue electo en Central. Ariel Oviedo ganó en Central. Si Ariel Oviedo pasa a ser ministro automáticamente, el primer suplente tiene que Nano asumir. Galaverna. La primera vez que hay un padre e hijo, seguramente. En el Congreso. Sí. En el Congreso. Mm. Va a ser ministro de Nacional, dice. Sebastián Hacha y su mamá también estaban. Sebastián Hacha era diputado y su mamá Ana Sí. María Mendoza de Hacha era Ah, senadora. mira. Sí. Senadora. Y también- Senadora y diputado. Y en el caso de Arnaldo Samaniego y Lilian Samaniego también. Hermano, Sí. exacto. Uno era Hermano diputado y también. la... y Vamos a ella- hacer algo, por favor. Vamos a brindar. Buena vamos a memoria brindar. tienen los Vamos a millennials. brindar, vamos a brindar. Es momento Vos de no vas a brindar. tomar Vamos nada. a brindar. Vos no vas a tomar No, nada. salud, salud. Eh. ¡Epa! ¡Ey! Mira, pocos. El doctor Bogarín, Dios mío, ¿cómo te va, doctor? Buenas noches. ¿Cómo te va, doctor? Un placer fuerte el aplauso, por favor, para el doctor ¿Cómo Bogarín anda? con nosotros. Mi Decía- compañerito. Su compañero de colegio. Claro. Compañero de colegio. Bienvenido. Álvaro, acá falta Carlos Peralta y se completa la Sí, promoción sí. de Eran compañeros, Cristo todos eran Rey. compañeros. Hola, doctor. Mirá vos, Cristo ¿Cómo- Rey. cómo está? Claro, ¿Cómo mirá anda, vos. querido? Adelante, por Hermoso favor, doctor, criatura, por adelante, favor. adelante. Justo estaba diciendo
justo les comentaba a los compañeros ¿No querés? de que queríamos hablar acerca del caso Curuguatú, Sí. que quedó, desde que hecho hablamos y mucho con Leo Rubín cuando estuvo Sí. presente también aquí el jueves en Polémica, pero bueno, estamos con una persona entendida y convengamos que el doctor Bogarín está defendiendo a los 10 de los 11 campesinos que ya fueron liberados, doctor, ¿es así, verdad? Sí, ahí hubo una condena en primera instancia, un juicio oral a penas de 30, 20, 18, 6 años, 11 personas en primera instancia. Luego se planteó una apelación y un tribunal de apelaciones de Salto del Guairá confirmó esa decisión. Ahí me llamaron, presentamos una casación por 10 personas y hay otro profesional que presentó por la otra persona condenada. Y un tribunal, una sala penal integrada por camaristas, dictó una decisión absolviendo a las 11 personas condenadas. Y a partir de esa decisión surge una serie de interrogantes en estos momentos, pero lo que en primer lugar quiero decir, un máximo respeto por el dolor de esas familias que han sido enlutadas con la muerte de esas 17 personas en primer lugar. Ahí estamos viendo las imágenes justamente, doctor, del momento de la liberación. Esto fue el día de ayer, justamente a la mañana. Ahora, porque hablábamos también el jueves, doctor, y hay algo que nos preguntamos y que nos vamos a seguir preguntando seguramente. ¿Cómo queda este caso? Porque independientemente a la liberación, bueno, no sé, pero no tiene que ser OPA. O sea, bueno, OPA. Entonces, ¿quién le devuelve a estas personas? O sea, estamos hablando de 17 personas que murieron, independientemente de que sean campesinos y policías. Acá murieron 17 paraguayos, como habíamos dicho el jueves también de igual manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana? Estas personas fueron condenadas porque se tuvo que condenar a alguien. Entonces, no puede quedar en la nada esto, no puede quedar en el opareí, como se dice comúnmente. Entonces, ¿cómo continúa todo esto, doctor? Bueno, este es el último recurso ya contra las decisiones de las salas de la Corte Suprema de Justicia. Ya no cabe ningún recurso ni ninguna acción, salvo alguna aclaratoria que se pueda plantear que no puede cambiar el fondo de la cuestión. Aquí estas 11 personas han sido absueltas y se ordena la inmediata libertad de 4 personas que estaban todavía privadas de su libertad, que estuvieron privadas de su libertad 6 años. Hay varias reflexiones a partir de eso, Álvaro, Carlos, Rubén y Enrique, en el sentido de que aquí se impone una madura reflexión sobre el Poder Judicial, sobre las funciones del Ministerio Público, sobre cómo han realizado su labor. Y indudablemente estamos viviendo una etapa de crisis, pero las crisis generan también oportunidades. Y lo que pienso es que es un momento adecuado para hablar de una profunda renovación tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, por una parte. Y por otra, se han cometido errores muy graves en la parte investigativa, en la parte de fundamentación de las decisiones por parte de los jueces. Entonces, aquí hay que reflexionar sobre esos errores para tratar de no volver a cometerlos y buscar el fortalecimiento de un Estado de Derecho que queremos para nuestro país. Doctor, tengo una duda, porque el doctor Guillermo Duarte Cacabelos, que no sé qué participación tiene en esta historia, ayer estuvo comentando que en el acuerdo y sentencia, en un momento dado, dice que disponiendo el reenvío para nuevo juicio, que esto es a lo que se adhirió el doctor Arnaldo Martínez Prieto. Por lo tanto, habría 2 que estuvieron a favor del reenvío a un nuevo juicio y 1 solo de la anulación total. No es a la inversa. Claro, a la inversa es lo que nosotros entendimos, eso... pero acá dice Guillermo Duarte no. Dice... No. El único que... Perdón, Enrique, ¿sabes por qué quiero hacer esta acotación? Porque hoy hablamos nosotros con el doctor Cristóbal Sánchez. Claro. Y él dijo que él fue el único. Sí, exacto. Que planteó que se inicie o se reinicie un juicio con respecto al tema. O sea, claro, que se anule el juicio. Claro, y que pasado. se empiece de nuevo. Claro, pero acá, eso es lo que dice él, pues dice, acá el doctor Arnaldo Martínez se adhirió al reenvío propuesto por Cristóbal Sánchez y no a la absolución,
Es como que hay, él dice que como que hay un error en la transcripción en todo caso. Hay un error de tipeo que va a ser aclarado. De hecho, nosotros vamos a plantear una aclaratoria, pero el doctor Emiliano Rolón ya ha aclarado esa circunstancia verbalmente todavía, de que el doctor Arnaldo Martínez Prieto se adhirió a su posición de que es una decisión directa de absolución. Ya, no, O sea, no, es como no, un no, error no. de transcripción Sí. nomás que Claro, se puede corregir, sí. no varía nada. No cambia nada, no, No, porque correcto. hoy habló muy bien. Bueno, le escuché esta mañana y conversó con nosotros Cristóbal Sánchez, que es uno de los integrantes de esta Sí. sala. Hay que decir una cosa. Le escuché como todas las mañanas, siempre. Está bien, Enrique, gracias. Pero no ¿Por es qué el tema. no se casan nomás ya ustedes? la- Extrañamos Y mucho. no sé, porque esto que le tira escuché. florcita y el otro le devuelve Me con otra me flor. levanté Dios mío, tempranito. disculpe Ahora por me va a favor, decir. doctor. Me levanté. Disculpe, doctor, por favor. Bueno, antes de ir a la pausa, me tengo que ir a una breve pausa. ¿Por qué iba a decir, Carlos? Me emocioné. No, está bien. No, perdón. Hablate. No. Estaba diciendo, hay que decir que la gente, doctor, quiero que me ayude acá. La Corte, cuando se le condena a estos señores, hay inhibiciones, pero a cacharrata, como se dice vulgarmente. Sí. ¿Verdad? Sí, el recurso extraordinario de casación se presenta ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero nos costó un montón integrar la sala porque... Tuvieron que buscar jueces, creo que... IRE se ha ido ha recurrido a los camaristas penales, 2 de ellos integraron al tribunal e incluso se llega, con la renuncia de Alicia Pucheta, se llega a un camarista civil porque ya no habían camaristas penales. Impresionante. Bueno, después de la pausa pero vamos a yo seguir quiero hablando. unas sí. cositas nomás que Tenía decir. miedo a agarrar el caso. Nos encontrábamos con el doctor cuando veníamos al bar. Y yo le decía, fíjense, te sacan una condena de 20 años. Yo no soy quien para saber si quién tiene razón, porque también los fiscales se pronunciaron hoy. Ellos están convencidos, la fiscalía dice, estamos convencidos que todo se hizo como corresponde. Sí. Y que lamentan la decisión de esta sala penal de la Exactamente. Corte Suprema de Así Justicia. mismo. Pero yo me imagino nomás, te condenan a vos por algo que no hiciste 18 años de cárcel. Pasa 1 año, pasa 2 años y vos estás preso. Increíble. Vas al 3er año, en un momento tu estado de ánimo te golpea, no hace falta que pasen 3 años, puedes tomar una decisión extrema, puedes hasta suicidarte y matarte. Pero no es solamente eso, Carlos. Y después El de hecho- 2 años el más te hecho dicen, que te había sido priven que de no tenemos, libertad. había sido que no tenemos elementos para decir que vos fuiste el que mataste. Tenía razón. O que, Vos te podés ir, no son solamente los 6 años, porque también habíamos hablado el jueves de lo mismo. O sea, vos te podés ir 1 mes adentro. O sea, te podés ir 2 meses, o te podés ir 1 semana, 2 semanas. Pero- te fundiste la vida, pero hermano. también, Álvaro, hay que decir, independientemente a lo emocional. Álvaro, hay que decir, el comisario Lovera no se mató él. Alguien le tuvo que haber matado. Y nunca se pudo saber. Y nunca se Y pudo bueno. tener el elemento suficiente y necesario que para la justicia es fundamental a la hora de condenar. Bueno, se hizo exactamente, autopsia, los elementos. Por eso vamos a hablar en el próximo bloque. Vamos a seguir hablando con el doctor Bogarín, que nos acompaña aquí en Polémica con los compañeros. Obviamente, los elementos. Perdón, existen esos elementos. O sea, de esto, hay un responsable. Existen responsables de esta masacre. En el próximo bloque vamos a seguir hablando. No se muevan el sábado. Estamos aquí en Polémica, estamos en Telefuturo. No se mueva. Pausa, regresamos. Impresionante. De vuelta, señores. Aquí seguimos en Polémica, estamos en Telefuturo en este sábado. Sí, va a ir bajando la temperatura, ¿eh? Así que hay que Sí, que abrigarse. va a ser más frío la semana que viene. Sí, va a ir bajando la 8 grados temperatura. para el martes, Hay para que el cuidarse, miércoles. hay que abrigarse por sobre todo, pero por sobre todo hay que cuidarse, ¿sí? Hay que cuidarse ¿de qué manera? Por supuesto con preservativos Pantera Arturo. Qué lindo, qué momento, sí, qué momento que tenemos que hablar de Pantera. ¿Sabías que con Pantera podés disfrutar del placer asegurado? En la variedad está el gusto clásico retardante, estriado, banana y tutti frutti, frutilla y chocolate. Tené placer seguro, ponete Pantera y disfrutá la noche entera. ¡Oh, ¡Arturo! ¡Perdón, Arturo! ¡Hola, Leo! ¿Cómo andás, Leo? ¿Cómo andás, Leo? Álvaro, amigo querido. ¿Cómo andamos por el juez? ¿Tuviste de nuevo otra vez con...? No, ¿qué tal? ¿Cómo está? El pionero. Andamos, Leo. Fuerte el aplauso, por favor, para recibir a Leo con nosotros de nuevo. Leo Budín con
con nosotros. Va, Carlos, Sí, va. de nuevo. El jueves Sí, estuvo no. con nosotros y de nuevo. Sí, ¿eh? que- Ah, no, Y bravo, justo con el doctor Garín, ¿eh? Su abogado. doctor, ¿Qué sí. coincidencia? El Su abogado. el abogado, Sí, claro. claro, sí. son mi AMI, mi INTI, ¿sabes? Lo que pasa es que... ¿Cómo te va, Sí, Leo? sí, no, bien, boludo. Te juro que yo... ¿Por qué lo que yo ya vive el vine, ciervo? ya vine una vez. ¿Verdad? ¿Por qué ahí tan porque lejos? allá todo cheo loco, en la naturaleza, estamos bien ahí. Está ahí todo, tenemos la lechuga, comemos la lechuga, se come tranquilo, se come bien, todo lo bueno. Onda, y ahí uno se inspira, ¿entendés? Y justamente yo anoche estaba viendo con Mariana, ¿verdad? Estaba viendo una linda película con la cual me sentí un poco identificado. ¿En ¿Cuál serio? ¿Cuál es la película? La gran estafa, boludo. Ah, Sí, pero siéntense, ustedes están Sí, acá. sí, en su ahí lugar, está siéntense. Carlos Baez, por favor. Sí, no, ya le Está el saco. doctor Sí, Guarín. Leo. Tu abogado, tu Sí, mi abogado. Te voy a vamos, contar- dale. te voy a contar un dato. Sí, estábamos Sí. hablando justamente sobre los temas. En sí. 10 días más o menos se va a conocer el resultado de una prueba que tiene que ver con él. Ah, cierto, Dios mío. En 10 días vamos ¿Sabes Más qué? o menos. Carlos, mejor nomás vos no vayas a decir nada, porque vos te estuviste Dale una quejando, me silla, enteré que tú... No, sentate por favor, yo un ratito nomás vengo porque Sí. acá Carlos Báez se queja mucho y él se estuvo quejando también de los chiperos, así que deja de decir, boludo. Sí, es Carlos Baez. No, yo soy Carlos Báez, Parza Hook. Sí. Y yo respeto a la gente que trabaja a la hora que sea. Presidente. Tranquilo, ¿sabes qué? Presidente, Bueno, pero, ¿sabes qué? A mí nadie me molesta. Espera, vamos. Aunque no te molesta nadie que tira a los pajaritos, nada de eso, nada, no te molesta, por si acaso. Otra vez con lo Pregunto, mismo, no, pero por vos favor, no me lo que jodas, pasa, no sé, man. pero viste, claro, pues, seguro que le va a molestar porque es de la raza, de los pajaritos, el Claro, gallo, claro, gallina. Sí, se va a hacer otra vez de nuevo la elección. Yo no es que yo quiera hacer otra vez, pero yo creo que se debería hacer otra vez las elecciones, porque Pero Marito va a asumir en 15 días. Sí. no, pero nunca es tarde para decir es temprano, ¿entendés? Carlos? Marito está de viaje. Y vos, Sí. ¿Se fue a Europa? No. ¿A dónde? Me parece ¿A en Nicaragua, está- Nicaragua, está- me parece. está- Nicaragua. Guatemala. Bueno, yo también Nicaragua tengo no una- sé quién es nadie. Sí, Yo le voy a decir ¿qué una tenemos que cosa. un Guatemala, por ejemplo? ¿Qué es lo que vamos a sacar de Guatemala? No, igual te Sí, pegó. igual te peor. Entonces, yo dije primero. No le puedo contar, no Leo, espera, Leo, no, Leo, Sí, yo leo mucho, boludo, leo mucho. El jueves te pregunté si No. ibas a continuar en política. No, Si pero el querés jueves, seguir antes de trabajando en hablar, política. Sí, claro que sí. Bueno, pero vas a dejar los ¿Por qué medios, no? ya No no voy vas a a hacer radio, pero voy a seguir, televisión. lo que voy a hacer de seguir haciendo son películas. ¿Entendés? Entonces lo que yo estaba haciendo un casting, pero ¿Vas a este hacer casting película? no va a ser fraudulento, ¿entendés? No va a ser un casting así donde haya nada, o sea, va a ser de lo bueno. Mira, ahí tengo unas opciones, por ejemplo, en mi siguiente película. La Ahí gran está, estafa. la gran estafa. Muy Eso bien, por ejemplo, muy bien. ya tengo La gran todo, estafa. casi todo hecho. Atrápame acá si debajo de- puedes. adelante. Miguel Iturburu, Efraín. Miguel Alegre. Iturburu y Efraín Alegre. Ah, Efraín. Por ejemplo, mira mi próxima película. Carte, público, enemigo público. Public Enemy, estamos produciendo porque la primera no salió muy bien y estaba estudiando justamente. Algunos simplemente no pueden con él. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó, ¿Qué pasó ayer? ayer? Esa es la La verdad, pregunta. película, ¿Qué sí. pasó la otra vez? Mira, ahí Algunos está. simplemente no pueden con Algunos ella. simplemente no. Espectacular, ¿eh? Porque Espectacular. produciendo películas, ¿entendés? Porque Esas son tus películas. esas son mis películas, Rodríguez. Claro que sí, Rubén. Nosotros, por ejemplo, estamos queriendo hacer un montón de cosas siempre y estamos, por supuesto, queriendo llevar la paz, la buena onda, la voluntad. Claro. Todo aquel que... ¿Vos sabés lo que significa un fraude, por ejemplo? Fraude, sí. Claro, defraudar, justamente engañarle a la persona y hacer lo que no es. O sea, Sí. ustedes, por ejemplo, de repente... Una están, estafa, ¿verdad? Claro, es una estafa a la persona. Sí. Como lo dice el presidente saliente. Bueno, ¿Y qué es lo que entonces si vos no tomas? Vicepresidente Ni fuma. el presidente saliente. Hizo así. No, justo nomás me agarró. Y tengo una disyuntiva, o sea, algo en mi cabeza que me está dando muchos cuestionamientos. Porque de repente se me va un poco, porque me pongo a pensar y me pongo así. Ay, y hago no, mi se mantra, entiende, ¿verdad? se entiende, se Entonces, entiende. yo no sé si esta clase de saco hay también para hombres. ¿entendés? O esta es la onda millennial que ahora tanto está. Yo, por ejemplo, a mi hijo le rompo a Hare Krishna. ¿Y esa camisa? No, esta ¿Camisa? camisa Tiene onda, no, tiene esta- onda, por lo esta es menos la tiene camisa. onda. Ah, y esta Enrique. Yo no. tengo otra, claro, esta es la camisa. Te ¿sabes? resplandece de onda, papá. No, mira, igual los ve. príncipes. Apesta onda. Sí, apesta onda. Pero tengo unas cuantas cosas que mostrarles. Anoche estuvimos muy concentrados, estuvimos así muy contentos por el tema de la luna. Ah, claro. Con la el luna, eclipse. yo me transformé. Y también se transformó Efraín la vez pasada que Ahí está, se ahí equivocó vemos. y se fue a un bar de verdad. Mira, vos. Ahí tenés. Miramos. Hay unos cuantos, dice.
Es como ¿Qué una foto dice? que A ver, un logré poquito. tomar ayer con la luna cuando estaba totalmente roja. Espero que les guste. Los envidiosos dirán que es un buñuelo. Buñuelo. Parece un buñuelo, pero no. Es la luna roja. Anoche a las 12 de la noche estaba así. Estoy viendo el eclipse rojo. No, qué Dios mío. ¿Viste Déjate vos lo que joder, es? Leo. Estoy en mi día. No. Esa, por ejemplo, es... Ahí está. Mira qué lindo. No. Este es el Ahí está archienemigo con mi de gata. Carlos Vaga. Qué bonita se ve la luna de tu casa, amor. Es la tele del vecino. Bueno, estas son las cosas que de repente, ¿verdad? Aparecen y te pasan porque las redes te tiran este tipo de cosas con la luna roja que le transforma. Por Pero te ejemplo, subiste de peso, porque el No, juego era- estaba como más fino, ¿verdad? Sí. no me vaya a divagar, Mufálvaro, porque yo te conozco. bárbaro! Somos amigos hace 500 años. Sí, es cierto, Sí, Leo, mujer, sí, sí. cierto, cierto. Y cualquier cierto. cosa que pase en cuanto a deporte, lo que sea, va a ser tu culpa. ¿entendés? O sea, yo soy el culpable, siempre voy a Vos sos ser culpable. Acá el está que sabe es el pionero. bien. En serio, de Sí, fútbol no, también, que ¿eh? haga de todo, fútbol. Le todo, gusta todo. el fútbol al pionero. Así. Y bueno, lo que pasa es ahora me voy un rato porque tengo Sí. que irme a un programa. Me invitaron a un programa que se llama Polémica en el Bar y tengo que ir a... No, polémica. Esperamos, ahora estás en polémica. No, sí, no, en Polémica estamos todos ahí. Que te cuente el doctor nomás ahora. Tengo entendido, tengo entendido que te vas a ir a señales. Sí, le voy a enseñarles ahí a la gente a que aprendan un montón de cosas porque es ¿Vas bueno a continuar en también. política, Leo? Voy a continuar en política, voy a hacer películas de política, todas cosas Tu menos... programa lo que no hace más de radio. Todo puede ser, todo puede ser. Programa, vamos a armar algo. Pero ahora voy a irme un Vamos a ratito armar ahí, algo, porque sí. La verdad, que Efraín se fue y se perdió en un bar de verdad el otro día. ¿En serio? Sí, salió a las 7 de la mañana, ando Geray, así que voy a ir a buscarle. Por eso no vino. Sí, por la eso vez pasada no fue. vino. El No, jueves Sabemos dónde estuvo. El jueves estuvo. Sabemos dónde estuvo. ¿Dónde estuvo? En el restaurante de un amigo. Sí, Sí. ¿En serio? Mira, Sí, vos, ahí, mira un poco, así que che. bueno, doctor, después hablamos nosotros, ¿sabes? Gracias, Leo. Gracias, Hare Krishna, Leo. baby, ¿no? Gracias, gracias. Exactement. Ahí Chao. está, muy bien, muy bien, muy bien. Es impresionante, ¿eh? Leo Budín con nosotros también. Budín. Y claro, es Leo Budín. Yo le dije toda la noche Rubí. Y bueno, es muy parecido, la verdad. Bueno, volviendo al tema de Curuguatí, y ya que tenemos que aprovechar, obviamente, la presencia del doctor Evo Garín. Habías mencionado, Carlos Valle, por ejemplo, dijo, después de esto y después de la liberación, OPA terminó. Pero aquí nosotros necesitamos saber quiénes fueron los responsables de esto, ¿o no, doctor? Un aspecto negativo es que hay 17 muertes de compatriotas que quedan en la impunidad y nada obsta de que si se dan los elementos de que se continúe esa investigación. Estas 11 personas ya han sido juzgadas, ya no pueden volver a ser incluidas en este proceso, porque ninguna persona puede ser juzgada y mucho menos condenada más de una vez por el mismo hecho. Si aparecen elementos y en un tema como el homicidio, por ejemplo, no hay todavía tiempo de prescripción, pero tendrían que darse elementos. Aquí una de las deficiencias de la investigación es que se han alterado y se han modificado gravemente las escenas del crimen. Hay documentales, hay filmaciones de incluso colegas vuestros que ingresan a la escena del crimen, se encuentran cadáveres, se tocan evidencias. Es decir, esa es una contaminación muy grave de la escena de los hechos y lo que se denomina la escena del crimen. Y se han entregado incluso evidencias a algunos fiscales que luego han desaparecido. Se pudieron haber plantado evidencias y no hay una correspondencia entre la fundamentación de esos dos tribunales con la responsabilidad de estas personas. Eso es lo que ha dicho este Tribunal de Casación. Hay errores en la investigación, hay errores en el procedimiento, hay errores en la fundamentación y en el juzgamiento. Entonces, por lo que estamos escuchando nomás, ¿no existen elementos entonces? O sea, ya que estabas comentando, bueno, nos decías el tema de las evidencias, por ejemplo, que fueron, no sé dónde fueron. Bueno, a pero parar. la fiscalía no dice eso. Pero, ¿y qué dice la fiscalía? La fiscalía dice que ellos hicieron todo lo que corresponde y que lamentan lo que hizo la Corte Suprema. Y una cuestión más. Ariel Martínez, ministro del Interior, dice, la misma justicia que se pasaron por la tangente, hoy es la mejor en este tema del caso Curuguatí. Y dice,
Analizarán institucionalmente con detenimiento la resolución de la Corte Suprema de Justicia en relación a la libertad de los 11 campesinos acusados. Apuntó a algunos sectores que cuestionaban a la justicia y hoy alaban a la justicia. Pero eso es un discurso medio de Pererini de barra brava político, no tiene nada que ver. Ariel Martínez, usted tiene la palabra. Eran 3 jueces que fueron de corte en esta oportunidad. En otros casos, la corte, integrada por otras personas, cometió injusticias o era sumisa a las órdenes que Cartes le daba. Será la misma corte, pero son personas distintas las que tomaban la decisión. El ministro del Interior o cualquier persona tiene que saber que un caso como este necesita que se aclare. Totalmente. Y el doctor Bogarín nos viene a decir acá, no me interesa quiénes mataron a los policías. No. Escuchamos a la gente del mismo sector campesino que tampoco habla de esa manera. Lo que nosotros necesitamos es que nos digan, si es que se puede, condenar con pruebas suficientes a las personas, a los que mataron a los policías y a los que mataron a los Claro, y campesinos. la policía podía dar esa prueba, doctor, si tenían el helicóptero funcionando con la cámara. ¿Qué pasó con eso, por ejemplo? Hay algunas evidencias como esa que mencionas que han desaparecido, lamentablemente, y no ha habido una investigación de por qué han desaparecido evidencias. Es alguno de los hechos muy graves que ha ocurrido con el juzgamiento de esta causa. Lo que uno hace en un recurso de casación es analizar una correcta o incorrecta aplicación del derecho. Nosotros ya no analizamos tanto en la casación lo que pasó en la etapa de investigación. Yo profesionalmente no intervine ahí en esa etapa, entonces no sé si existen evidencias a esta altura, a 6 años de haber ocurrido los hechos. Lo que sí, esta decisión de este tribunal habla de graves errores que se han cometido, por eso decía, tenemos que hacer una profunda reflexión sobre esto, sobre la labor del Ministerio Público, sobre la labor del Poder Judicial y de todos, ¿verdad? Bueno, Porque pero el Ministerio Público dice, o sea, la Fiscalía dice, nosotros no nos equivocamos. Y hay un fallo paralelo de la Corte Suprema que dice que sí. Y que le destroza la fiscalía. Y que le destroza la Fiscalía. Entonces, el cuestionamiento, entonces, bueno, no existen evidencias, como había comentado, doctor, y los elementos, hoy día, bueno, no existen los elementos como para poder comprobar lo contrario. Pero entonces, de nuevo el tema de la Corte Suprema de Justicia. Claro. O sea, de nuevo con lo mismo, el fallo de la Corte Suprema de Justicia y lo que dice la contraparte. ¿Entendés? Entonces, siempre la misma historia y queda en la nada, como decía Carlos Báez. O sea, vamos a seguir hablando quién tiene la razón de nuevo. Con lo mismo que veníamos hablando tanto en el caso Nicanor, el juramento de Nicanor de Artefruto. Claro. Que el fallo, que las cortes, que hay que respetar, que la Constitución Nacional. No, pero la Corte dice algo y avala lo de la Constitución Nacional. O sea, es la misma historia. O sea, va a quedar en la nada de nuevo esto entonces, doctor. no debería quedar. Una opinión de Carlos que se respeta es que él afirma que esto va a quedar en el famoso Pareí que tanto daño nos hace, pero no debería ser así. ¿Y qué pasa en el caso de, doctor, en el caso de estas personas que hoy fueron liberadas? ¿Termina la cuestión o hay una querella, una demanda al Estado, qué sé yo? Bueno, yo he sido llamado para trabajar en el recurso de casación, que es mi especialidad, que es la parte penal. El que viene ahora, no he conversado con ellos ni sé sus intenciones en relación a eventuales reclamos al Estado o a los órganos estatales, porque han sido privados, en el caso de estas 4 personas, 6 años de su vida en forma, y lo dice el fallo del tribunal, en forma indebida e injusta. Pero Entonces, puede haber una querella. puede haber sobre todo una acción civil para buscar una reparación de los daños que han sufrido estas personas. Y ahí hay que ver si existe un hecho generador de responsabilidad en los órganos, en los fiscales, en los jueces, y si actuaron en el marco de sus obligaciones regladas, en el marco de su competencia, y esas decisiones le produjeron daño a estas personas, la demanda puede ser directa contra el Estado. Pero te digo, yo lo que recomendaría es una profunda reflexión también bajo la vista de un especialista en temas civiles. La Constitución y las leyes prevén mecanismos de indemnización.
Y eso tiene que ser analizado, pero eso ya sería en el fuero civil. Y ya para no- y al jurado, mandar a los fiscales y primera y segunda instancia a los jueces. Bueno, el jurado es un tema administrativo y lo que analiza el jurado es si hubo o no mal desempeño de funciones. Pero ustedes, o sea, como parte afectada, podrían denunciar a los fiscales y jueces ante el jurado. Y se podría analizar. Yo personalmente no he conversado con estas personas sobre ese tema. Pero ¿qué pasa si la gente que no está de acuerdo con lo que decidió esta sala penal también puede ser lo mismo? Claro, ya, de hecho los fiscales van a hacer eso. Enviarle a A los los miembros de camaristas. este tribunal al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Claro. Parece que han habido anuncios en ese sentido y escuché a varias personas hablar de tanto de denuncias a los fiscales o a los jueces y también por parte del Ministerio Público contra los integrantes de este tribunal. Entonces pueden haber denuncias cruzadas todavía, pero en relación a este tema, este es un fallo definitivo. Lo único que Claro, puede existir es una aclaratoria que ya no debe alterar el fondo de la cuestión. Ojalá que no sea parte de ningún acuerdo político. Ojalá El que no. famoso acuerdo político. Estamos medio acostumbrados a eso. Claro, ¿verdad? Pensá que- Lastimosamente. Últimamente. Y no, porque cuando se le condenó a los campesinos, muchos hablaban de influencias políticas en estas decisiones en el ámbito de la Claro. justicia. Espero que en este caso sea justicia realmente y que no sea. Sino que justo esté cambiando el presidente, ¿verdad? Yo tengo una frase, parafraseando un poco a nuestras madres, a nuestras abuelas. Cuando la política entra por la puerta de un proceso, la justicia salta por la ventana. Totalmente. Pausa comercial, venimos, no se muevan, estamos en el sábado, fin de semana, estamos en Polémica en el Bar, no se muevan que tenemos mucho más. Pausa, regresamos. Bueno, de vuelta, tenemos creo que unos 5 minutos de programación, pero bueno, continuamos nosotros con todos los compañeros aquí en Polémica en Telefuturo en el sábado, señores. Otra vez, Leo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Otra vez, Leo. Bárbaro. Yo ya sé, boludo. ¿Cuánto tiempo? Espera, pues ya no ¿Cómo anda, saludaste. querido? Che, esa clase es también para hombres. Es la misma cosa, ni lo digo. Pero ya dijiste eso. Va, Sí. Carlos, va. Este es el doctor Bogarín también. Sí, no, el doctor Baril. Ese es su abogado, Álvaro. Abogado, se conocen. Pero ya dijiste. estoy Vos apagado. entraste, Pero ya, saludaste. ¿Qué Ay, haces, ¿qué? boludo? Me decís, ya no Yo nos ya vi. saludamos. Yo ya vine. Sí, boludo. Chao. No, lo que pasa es que. Bueno, Chao. te voy a contar una cosa. Exactement. Yo ya vine, sí. Tienes exactement. Vos sabés que yo tengo una cuestión. Espera. O sea, una onda muy loca. Exactement. ¿verdad? Siempre yo decía, vos sabés, eso que yo Una siempre onda muy decía, loca, exactement. sí. Exactement. Yo siempre decía en la radio, boludo. May, pero, Claro. ¿cuántos años? Sí, ¿Te años, acordás? muchísimo. Ya se acordó cuando estaba en la radio. Claro, boludo, Estaba en la exacto, radio haciendo el exacto, programa y man. decía, estamos al aire. Ah, esto se puede comer. Mira, sí, a eso te gusta. Voy ¿eh? al aire, sí, esto le- Lo que un asadito, Usted- algo, hay asadito. ¿no? Si Usted, querés. como usted no me pregunta, no, asadito, No, Leo es vegetariano. Bueno, sí, vegetariano, claro, boludo, por soy eso, sí. lechuga, dame. Ah, bueno. Pero yo estaba pensando, no, ustedes no me preguntaban si yo volvía o no a la televisión. Y yo estuve ahí en Altos, estuve ahí 2 meses meditando. Y dije, 2 meses. Sí, ¿De seguido? porque sí, le doy la primicia, 2 meses de seguido, continuado así, en el árbol. En realidad, Ah, claro, hay una fotografía incluso. Hay fotografía. Estaba me viralizada. colgué sí. ahí, me colgué y pensé, dije, bueno, voy a hacer un programa que sea una mezcla entre Tercer Ojo y Polémica en el Bar. Ah, sí, tercer ojo. Claro, ¿Te acuerdas que para hacíamos mi tercer ojo, vuelta- te acordás? Claro, para mi vuelta a la televisión, O sea, una Y sí, mezcla de tercer ojo, lo que hacías antes con Polémica en el bar. Era justamente lo que iba yo a decir. Y sí, pues ya dijiste. Ya dije. Ah, sí, dijiste que es una mezcla de tercer ojo y Polémica. Bueno, y se va a llamar Ojo con la Polémica. ¿Qué tal ese nombre? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta el nombre, ¿eh? Ojo con la ¿Te Polémica. ¿Te gusta, doctor? Sí, con el doctor vamos a patentar ya, está todo bien, creativo. está todo hecho. Gracias, Leo, Pueden gracias, llamar. gracias. Sí, me voy a ir, Se me voy puede a ir. llamar también tercer bar. ¿Sabes que vos con ese saco, ese saco, ahí también para hombres. Ya otra vez, Leo, preguntaste lo mismo, bueno. Ah, no, quería saber nomás por si de repente. Ahora me voy porque me invitaban para un programa que se llama Polémica en el Bar, me voy por ahí. A ver si Bueno, me- gracias Leo, gracias Leo, gracias, Chao, gracias. loco. Nos Gracias vemos. Leo, muchísimas gracias. Leo Budín también con nosotros. Bueno, nos estamos retirando, pero podemos dejar, qué sé yo, una reflexión de todo lo que abordamos el día de hoy, doctor, por favor, sobre este tema específico. Sí, justamente eso. Tenemos que hacer una profunda reflexión sobre la necesidad de una renovación del Poder Judicial, del Ministerio Público y de replantear un poco una serie de aspectos que tienen que ser
mejorados, volver a creer en nuestros jueces, en el Poder Judicial, en nuestros fiscales, porque eso hace a una democracia. El buen funcionamiento del Poder Judicial es uno de los pilares de la democracia. Yo creo que esta es una oportunidad para hacer una reflexión sobre la necesidad imperiosa de buscar fortalecer un Estado de Derecho con una renovación profunda tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Fuerte el aplauso, por favor, para el doctor Bogarín con nosotros hoy en este sábado aquí en Polémica en el Bar, agradeciendo. Gracias, doctor, por haber venido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Carlos. Buen fin de semana. Por favor, gracias. Buen fin de semana, Gracias. El próximo jueves estamos de vuelta a partir de las 10 de la noche. Gracias, querido Rubén Rodríguez. Mañana vean el programa nuevo, 20 horas. Bueno, Sí, mañana. Ojo con esto. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Gracias. El domingo a las 8 de la noche, a las 20 horas. Mañana a las 20 horas aquí por Telefuturo, el nuevo programa de Rubén Rodríguez con Junior. Con Junior. Se llama Lo mejor de la familia. Lo mejor de la familia. Realmente, hoy le pregunté algo, hay muchísimas sorpresas en este nuevo programa, así que imperdible mañana domingo, para cerrar como corresponde el fin de semana, lo mejor de la familia aquí por Telefuturo. Y después de la misa de cada cupé, de escuchar misa domingo mañana. Sí. La lupa. La lupa. Ay, Un clásico. Una pregunta. Por ¿Hoy día va o favor. no va a Ciudad del Este? Va a Ciudad del Este. Va a Ciudad del y en Este. Mini Noticia clásico. Paraguay. Noticia Paraguay. A las 8:30. Vamos a Sí. seguir hablando del caso Curubatí. No te puedo creer. Y no. Bien. ¿Y saben Ladrón. qué? Déjenme, por favor. El Ladrón. jueves, Y- polémica en el bar a las Y 10 de la noche. el lunes. Y el lunes, sí, a la mañana Radio Urbana y a la tarde Monumental. Sí. Gracias, Chau. Liverpool. Gracias, Chao, Nenita. Que la gracias. pase bien. Buen fin de semana. Chao, hasta luego. Buen fin de chao.